Este lunes, hoy mismo, Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, Martín Faz y Ucbique Espada iniciaron su periodo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por los próximos 4 años. Este domingo, Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General del Instituto, reconoció que el proceso fue plural y que además también fue transparente, pero no estuvo para nada librado de polémica ni de berrinches. Veamos el contexto. Con la llegada de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid, Humphrey Jordán, Martín Faz Mora y Ucbique Espadas al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el instituto se declaró listo para organizar los comicios 2020 y 2021. La semana pasada, el Pleno de la Cámara de Diputados nombró a los 4 nuevos consejeros con 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Luego de evaluar la postulación de 60 aspirantes, el Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la preselección de 20 aspirantes dividida en 4 quintetas. Uno de los integrantes del comité, John Ackerman, señaló que la lista había dejado fuera muchos perfiles con trayectoria y conocimientos por fobias ideológicas. Además, un grupo de 75 legisladores de Morena y del Partido del Trabajo pidieron al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, la invalidación de las quintetas. Delgado señaló que el proceso se estaba realizando conforme a la ley y sin cuotas ni cuates. Finalmente, las bancadas del PRD, PT, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano respaldaron la elección de los consejeros electorales. Delgado dijo que los nuevos consejeros no le pertenecen a nadie ni le deben el favor a ninguna fuerza política, mientras que el coordinador de los legisladores panistas, Juan Carlos Romero Hicks, señaló el nombramiento era una esperanza para México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció el consenso logrado por los diputados y dijo que el proceso había sido transparente. Señaló también que la llegada de nuevos compañeros enriquece la deliberación y la toma de decisiones con nuevos enfoques. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche. Hoy nos acompaña desde la remota distancia Fernanda Vallardo, y es concejala de la alcaldía Benito Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar contigo, gracias por la invitación y aprovecho para saludar a mis compañeros panelistas y por supuesto al público que hoy sigue esta transmisión. Pues bienvenida a esta nueva temporada de Punto y Contrapunto. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? 2 semanas sin vernos. Muy bien, feliz de estar de vuelta. Lindo inicio de semana a todas. Lindo inicio de semana. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Descansaste o no estos días? Te veo tranquilo. Tranquilísimo. Rozagante. Rozagante. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Querido, buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. Bueno, a ver, pues ¿qué les parece que empecemos ya de entrada con este primer tema? En estas 2 semanas, en efecto, se movieron muchas cosas en el Instituto Nacional Electoral, el tema de las nuevas y nuevos consejeros electorales, que como bien decíamos al inicio, pues no estuvo libre de polémica. Por ahí John Ackerman hizo mucho berrinche, no le gustaron las personas que quedaron finalmente designadas, entre otros, pero creo que hay que destacar, y empiezo contigo, Alfredo, que hubo un consenso, casi consenso, 399 votos a favor, 5 abstenciones y 5 votos en contra solamente. ¿Cómo calificarías este proceso? Pues bien, la verdad es que creo que el resultado, que un resultado después de un proceso tan controvertido, no nada más por la convocatoria misma, por las entrevistas, por lo que estuvo saliendo ya en la recta final, sino en medio de toda esta tensión que ha existido entre el presidente de la República, lo que dice el presidente de la República respecto al INE, respecto a lo de erigirse en guardián de la elección, respecto a insinuar varias cosas que pues muchos analistas decían puede ser que esté preparando escenarios el presidente en su cabeza para deslegitimar al árbitro electoral en la elección del siguiente año. Creo que en buena medida se caen varias de estas preocupaciones que tenían muchas personas y muchos analistas, porque realmente este proceso y este consenso y esta celebración que prácticamente hacen todos los partidos políticos representados en el Congreso, pues van a ser una buena base de la confianza que se le está dando por la cúpula política, por la clase política al árbitro electoral. Y solamente rescatar lo que mencionabas de John Ackerman y enfatizar en este ataque absurdo. Para eso estaba John Ackerman, ¿no? Y siempre criticamos acá muchos lo que representaba que la CNDH eligiera una persona como John Ackerman para ser parte del comité técnico evaluador de los candidatos, de los aspirantes.
Y creo que sí, no se nos puede ir la columna que escribe Eunice Rendón en Reforma ayer, justo hablando de cómo ella dice no somos algo de alguien, porque lo que hizo John Ackerman fue encargarse de sembrar sospechas y de enturbiar el proceso por la persona que él dice que olía a pueblo y que él defendía, y de paso descalificar a una persona como en este caso fue Eunice Rendón por tener un parentesco con un consejero electoral, lo cual es totalmente reprobable a la luz de que el consejero ni siquiera tenía vela en el entierro en el proceso de elección. Y bueno, fuera de John Ackerman, creo que sí, insisto, es buena noticia que en su generalidad la clase política, los partidos representados en el Congreso, estén de acuerdo, porque, insisto, eso le va a dar más certidumbre hasta a los escépticos de lo que podría pasar la elección del próximo año. De acuerdo. Lisa, ¿qué destacarías tú de todo este proceso? En efecto, sí había habido mucha preocupación, incluso muchas voces que decían es que va a haber otro intento por parte de la 4T de adueñarse del INE, de otra institución y demás. Al final, creo que ni siquiera vimos al presidente López Obrador metiendo cuchara en este proceso. Creo que vimos al Congreso de la Unión decidiendo de manera autónoma, y creo que con mucho trabajo político por parte de las y los legisladores. Completamente. Lo primero que hay que destacar es el proceso en sí mismo, ¿no? Que es producto justamente de tensiones y desconfianzas previas de otros procesos electorales dirimidos pues a partir de decisiones de tribunales y de muchas impugnaciones en donde ganadores y perdedores no necesariamente aceptaban los resultados. Entonces, lo primero que es importante es se plasmó un procedimiento en la Constitución. Si a mí me preguntas, no debería estar en la Constitución, pero bueno, se plasmó ahí y se jugó con esas reglas, y lo importante es que esas reglas sirvieron precisamente para llegar al resultado que estamos viendo. Tienes toda la razón en que hubo muchísimas voces que sospechaban el proceso para decir, bueno, ahí viene el intento de cooptación del INE, y lo mismo había muchas otras voces para decir, viene otra vez un proceso de sobretecnificación elitista del INE, y entonces es necesario reformularlo desde sus bases y que haya otro renacimiento del INE, y claramente pues ninguna de las dos posiciones estaba operando sobre la base de lo que se podía esperar de ese proceso. Yo resalto de los miembros del comité de selección que revisaron más de 394 solicitudes, ¿no?, de personas postulantes que creyeron en unas bases abiertas, en un concurso abierto, y se inscribieron. Justamente lo que decía Ana Laura Magaloni en una de sus entrevistas la semana pasada, y es que efectivamente no hubo intromisión de ninguno de los actores políticos en el proceso de revisión de esas solicitudes, de los candidatos, de los CVs, de las entrevistas, y que llegara a la lista de 20 candidatos que se sometió a la decisión de la Jucopo, pues fue sumamente complicado, y que se estaba operando sobre la base de llegar a un consenso que se derrotó al último minuto, porque eso es otra cosa que me pareció muy interesante. Habían decidido ya sobre la base de 18 postulantes para esos 20 lugares que había, y el consenso precisamente se rompe en los últimos minutos, habiendo 2 lugares y 3 candidatas, según entiendo la descripción del proceso al último minuto, y el manotazo justamente de John Ackerman para descalificar todo el proceso. Interesante que hubo civilidad de varios actores, por ejemplo, de profesores de una misma institución académica que se excusaron para no revisar precisamente las solicitudes de sus colegas. Caso de Javier Aparicio específicamente, resalto también la parte de la valentía pues de muchísimas personas que dieron unos excelentes exámenes y unas excelentes entrevistas. Y lo último que rescatabas tú, Genaro, que me parece muy importante aquí, creo que sí hay que rescatar también la operación política clave de 2 actores. Por un lado, sí, de Mario Delgado; por el otro lado, el regaño, digamos, muchísimo más explícito de Porfirio Muñoz Ledo, y al final un reconocimiento en la mañanera del mismo presidente diciendo: terminemos el proceso, exhorto a los coordinadores parlamentarios a que jueguen sobre las reglas, y pues al final tuvimos un resultado que me parece que es muy positivo para todas las fuerzas políticas y sobre todo para la confianza en la institución. Claro. ¿Coincides con esta lectura, Fernanda? Sobre todo pensando, también mucha gente diría, ¿y por qué están hablando de este tema si ya pasó hace tanto tiempo, digamos, hace una semana y media casi, cuando realmente pues es un tema importantísimo, dado el hecho de que el año que entra tendremos unos procesos electorales? Cada vez que hay un proceso electoral es el más grande de la historia, pero en efecto este va a ser el más grande de la historia de México. ¿Qué destacas tú de lo que se vivió en ese proceso interno al INE?
Correcto, Genaro. Pues yo coincidiría, me parece que lo primero que habríamos de reconocer pues es al Comité Técnico de Evaluación, que bueno, como resultado de la reforma electoral del sexenio pasado y pese a algunas integraciones que para muchos de nosotros pues fueron medio de dudosa procedencia, al final del día creo que cumplieron con el cometido. Creo que lo que logramos al final pues fue tener la incorporación de 4 personas con mucho talento, pero sobre todo que representan la pluralidad de voces que existen en este país, profesionistas en cada una de sus áreas del conocimiento. Creo que van a venir a robustecer en gran medida el trabajo que haga el Instituto Nacional Electoral, pero sin duda creo que aquí lo más importante es qué bueno que ganó el consenso, que se impuso justo frente al mayoriteo al que ya estamos acostumbrados a ver en la Cámara de Diputados. Entonces me da muchísimo gusto que hayamos tenido consenso, pero sobre todo que reconozcamos que la nueva integración del INE, a quien hace ganar es a México. Yo creo que lo que hemos visto desde que inició ¿Te gustaron los 4 este perfiles sexenio, que quedaron? a decir verdad, yo también tendría otras personalidades a las cuales me hubiera gustado que llegaran. Sí, yo también. Sin embargo, sí, la verdad, teníamos consentidos, pero sí creo que estas 4 personas son talentosas, creo que tienen un CV que los respalda y lo más importante, creo que van a hacer que el Instituto Electoral se mantenga como un órgano autónomo. Desde el principio de este sexenio, ¿qué es lo que hemos visto? Pues el desmantelamiento de las instituciones, cada día medidas de austeridad más irresponsables desde mi punto de vista. Hemos visto cómo se meten con los órganos autónomos pues para poder imponer personas que son parte de su corriente y que tristemente pues lo que van a lograr es que lo que se había conseguido con los órganos autónomos se debilite. En fin, creo que habíamos perdido un poco de equilibrio en los poderes y me parece que de verdad esta resolución al final lo que hace es que gane México, que gane la democracia, que gane el profesionalismo y sobre todo pues que podamos seguir teniendo un instituto electoral que garantice elecciones limpias, porque lo dices muy bien. Al final del día, pues esta será la elección que comience la primera semana de septiembre de este año, pues la elección más grande de nuestra historia, ni más ni menos 15 entidades y vaya prácticamente todos los ayuntamientos y de los congresos locales de nuestro país y por supuesto pues la Cámara de Diputados, que yo estoy convencida que no se quedará con esos números y con esas mayorías. Bien. Eder, ¿qué destacas tú de todo este proceso? ¿Cómo viste también la participación pues, de tu colega John Ackerman? Sí, pues hubo polémica de ambos lados. Creo que al final hay un ejercicio bastante decente de diálogo, de concertación, de consensos. Como lo decían Lisa y Alfredo, el presidente también hizo un llamado a que se respetara el proceso, que no se violentara la ley. El hecho de que se está metiendo una ambulancia. El hecho de que hubiera voces que pedían de manera dentro del partido, dentro de Morena, que pedían que se recuperara el proceso en absoluto, permitió al interior de Morena un debate sobre cómo se debería ejercer la mayoría en este caso, y por primera vez, y hay que decirlo con mucha claridad, porque ahora resulta que los priistas y panistas hablan del ejercicio de mayoriteo y de que por suerte ahora no hubo, pero es la primera vez en la historia que no sucede. Antes la decisión de los consejeros era por medio de cuotas partidistas y ahora no, ahora se priorizó los perfiles, se priorizaron los perfiles y a partir de los perfiles llegar a un consenso, que ahí el mérito es completamente de Mario Delgado, porque pues tenía por un lado la presión de los camaradas de Morena y por otro lado la presión de pública y de ciudadana de que hubiera un proceso muy transparente y salió bien, salió bien que también John Ackerman reconoció de inmediato el ejercicio y la labor de consensos que se llevó a cabo, y aunque tampoco por ahí hubo alguno que no le gustó, igual que a otros compañeros, a mí también hay por ahí alguien que no me gustó, pero de eso se trata, de que no precisamente estén los que nos gustan, sino los que generen más consenso. Y hay algo que a mí me parece muy interesante en este ejercicio. Ahorita decía Alfredo que con esto, dentro de los dichos del presidente que han denostado al INE, bueno, casi nadie, al menos de los que venimos de este movimiento, confiamos en el INE después de tantas experiencias tan dolorosas que hemos vivido con ellos. Yo creo que no está peleado el hecho de fortalecer al INE, de fortalecer al INE. Decisión del INE.
pero no fue la decisión del INE, fue la decisión de la gente. Por primera vez en la historia, se decidió a las 8 de la noche una elección, y aún así nosotros denunciamos que en el 2018 sí hubo cosas que se validaron a través del INE en los distritos locales, en los municipios, en lo local, en las elecciones federales, pero en lo local. Entonces, para fortalecer al INE, hay que avanzar en todas las rutas posibles. Una es esta, los consensos que acaba de generarse desde la Cámara de Diputados me parecen muy buenos, porque además, al ser 4 consejeros electos en este mecanismo con el aval de la mayoría de la bancada, que es de Morena, y con el aval además, más bien que todo el mundo lo celebró, que todo el mundo lo festejó, se abre la posibilidad de un nuevo puente de diálogo entre el INE y el Ejecutivo Federal, que es necesario, ¿eh? Y la otra que no está peleado es que el presidente, a través de lo que era la FEPADE, también pueden garantizar que nunca más haya fraudes electorales. Es su tarea y está en su derecho. Tenemos que hacer una pausa porque lamentablemente el tiempo, ya saben que en televisión corre. Vamos a regresar. A mí yo lo único que lamento de todo este proceso es que no hayan quedado 2 personas muy profesionales a quien yo respeto mucho, la doctora Eunice Rendón y el doctor Javier Aparicio, a quienes mando un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, el tema más polémico. Después de un proceso de extradición, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ya está aquí en México. Aún no se han realizado las audiencias de imputación. Mañana serán a primera hora, pero ya se han filtrado algunas polémicas declaraciones. ¿Qué implicaciones tienen? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.